¿cierto? Observamos que para espejos cóncavos y convexos hay la misma cantidad de rayos notables. Vamos a ver hoy dónde quedan ubicadas las imágenes en los espejos esféricos. Inicialmente tenemos que tener en cuenta que eso depende de qué, de dónde esté el objeto, ¿sí? Como ya vimos qué elementos tiene un espejo esférico, entonces de acuerdo a donde se encuentre el objeto, pues vamos a mirar dónde quedan las imágenes, ¿sí? Entonces, cuando está el objeto ubicado más allá del centro de curvatura, en cualquier puntico, así sea un poquito más, aunque sea un poquito más allá del centro de curvatura, para mí toda esa distancia lo voy a llamar el infinito. ¿Me entendieron? Sí. Ok. Entonces, ubiqué el centro, ubiqué el objeto en el infinito, o sea, en un punto más allá del centro de curvatura. Y pasé 2 rayos notales. Con 2 rayos notales es suficiente para saber dónde queda ubicada una imagen, ¿sí? La intersección de 2 rayos notales me permite identificar dónde quedan ubicadas las imágenes. ¿Cuál es el error más característico de los estudiantes cuando están haciendo este tipo de diagramas? Si uno les coloca a los estudiantes sabiendo que existen 4 rayos notales, los estudiantes generalmente los pasan, pero nunca pasan por el objeto. O sea, se les olvida ese pequeño, digamos, esa pequeña característica. Normalmente pasan los rayos, pero nunca los pasan por el objeto. Para que pueda darle la imagen, necesariamente tienen que pasar los rayos por el objeto, ¿sí? Entonces dijimos ayer, si un rayo es paralelo al eje principal, entonces este se refleja pasando por el foco. Si un rayo se incide por el centro de curvatura, este se refleja en la misma dirección. La intersección de los 2 rayos me da la imagen. Todas las imágenes, cuando un objeto se ubica más allá del centro de curvatura, van a cumplir estas características. Que la imagen va a ser real porque queda en el campo del objeto. De menor tamaño, va a quedar ubicada entre el centro de curvatura y el foco. E invertida. ¿Listo? Pues siempre que yo ubique un objeto más allá del centro de curvatura, me va a cumplir con estas características. ¿Ok? Listo. Ayer les decía, ¿qué es el objeto? Pues el objeto puede ser una persona. Entonces yo simplemente lo que hago aquí es cambiarle el monachito. Hago así, tan, 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 tan. Y aquí pues también me cambia el monachito. ¿Sí? Me queda simplemente, pero invertido. ¿Lo entendieron? El objeto es cualquier cosa. ¿Listo? ¿Qué sucede cuando traslado el objeto y pongo el objeto en el centro de curvatura? Si paso 2 rayos notales, pues paso uno paralelo que pasa por el foco, pasa uno que va en dirección del foco, pero observen que todos los rayos pasan por el objeto, ¿sí? Pasa en dirección del foco y se recorta paralelo. ¿Qué características me cumple? Que la imagen también es real porque queda en el campo del espejo, que queda de igual tamaño, ¿sí? Queda en el mismo centro de curvatura pero invertida. ¿Listo? Simplemente se me invierte la imagen. Si sigo moviendo el objeto lo ubico ahora entre el centro de curvatura y el foco. Entonces cuando lo ubico en el centro de curvatura y paso 2 rayos notales, siguen pasando por el objeto. Pasa en dirección al foco y se refractan, se reflejan paralelo al principal. Pasa por el centro de curvatura, obviamente el centro de curvatura y el objeto. Choca y se devuelve. La intersección de los 2 rayos me da la imagen. ¿Qué cumple qué características? Que es real, sigue estando en el campo del objeto. Es de mayor tamaño. Va a quedar ubicada en ¿dónde? En el infinito. Queda ubicada en el infinito porque está más allá del centro de curvatura. Y también me queda invertida. Sigo moviendo el objeto, lo ubico en el foco. Cuando yo ubico el objeto en el foco y paso 2 rayos notales, paso uno paralelo que pasa por el foco y paso uno por el centro de curvatura y se devuelve en la misma dirección, estos 2 rayos se vuelven paralelos. Y si 2 líneas son paralelas, nunca se van a intersectar. Y si no se intersectan, no va a haber imagen. ¿Me entendieron? Sí. Ok. Sigo moviendo el objeto. Lo pongo entre el foco y el vértice, ¿cierto? Y el vértice del espejo. Entonces, ¿qué use? Paso 2 rayos notales. Paso uno que viene por el foco y se proyecta paralelo. Paso uno que viene paralelo y se proyecta por el foco. Cuando yo prolongo esos 2 rayos, me dan la imagen. ¿Pero dónde me queda la imagen? Al otro lado del campo del espejo. O sea que es una imagen virtual, ¿cierto? Porque queda al otro lado del campo del espejo. Además, se me creció mayor tamaño, ¿cierto?
¿Queda ubicada en dónde? Pues si de aquí para allá llama infinito, entonces de aquí para allá se llama el menos infinito. ¿Me entendieron? Y queda derecha. Esto es lo que normalmente se conoce como un espejo de aumento. ¿Sí? Los espejos de aumento cumplen esas características. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, ¿qué sucede con los espejos convexos? No importa en dónde yo ubique la imagen. ¿Sí? En un espejo convexo pasa dos rayos. Uno que viene paralelo y se proyecta de tal forma que su propagación pasa por el foco. Uno que viene en dirección del foco choca y se devuelve paralelo. La intersección de sus rayos prolongados me da la imagen. Esa imagen lo que hace es reducir los tamaños. Siempre en los espejos convexos las imágenes quedan ubicadas en esta opción, dentro del vértice y el foco. Es una imagen virtual porque queda al otro lado del campo del espejo, ¿sí o no? Es de menor tamaño y también queda derecha, como los espejos de las ambulancias, ¿sí? Tienen esa característica. ¿Lo entendieron? Ok. Como ya sé las características que cumplen las imágenes de acuerdo a donde se ubiquen, vamos a hablar de una ecuación que me permite identificar o calcular, digamos, algunas variables para poder trabajar con ejercicios de este tema. Entonces, para eso vamos a hablar de la ecuación de Descartes. ¿Ves que tengo en la ecuación de Descartes? Un espejo cóncavo y un objeto más allá del infinito, ¿cierto? Entonces paso los dos rayos notales, uno que viene paralelo y se proyecta por el foco, uno que viene por el centro de curvatura y se vuelve en la misma dirección, ubico la imagen, el primero que vimos allá, ¿cierto? Entonces a partir de ahí analizo lo siguiente. Este es el objeto, entonces voy a denominar H sub O ¿a qué? A lo que yo llamo el tamaño del objeto. ¿Dónde está la imagen? Entonces la imagen la voy a llamar H sub I, el tamaño de la imagen. Adicional a eso, desde el objeto hasta el vértice, eso va a ser mi distancia objeto. Distancia objeto espejo, por decirlo así, ¿sí? Y desde la imagen al vértice voy a llamar mi distancia imagen. ¿Listo? Desde la imagen al vértice. O sea, aquí para allá tiene unas lineecitas para que lo tengamos en cuenta. Esto es lo que uno llama una cota para identificar de dónde a dónde van las distancias, ¿no? Entonces, adicional a eso, la distancia que hay desde el objeto hasta el foco. La distancia que hay desde el objeto hasta el foco y también la distancia que hay desde la imagen al foco, o sea, ese sub I. Voy a llamarlo como es: distancia objeto foco, distancia imagen foco. Como ustedes saben, en matemáticas hay un tema que se llama proporcionalidad, ¿cierto? Y cuando yo hablo de proporcionalidad o razones, una razón que es la comparación de dos cantidades. Como por ejemplo, en este salón hay 40 estudiantes, de los cuales hay 15 hombres por cada 25 mujeres. ¿Sí hay 40 estudiantes? Sí. O sea que uno puede decir que lo que hay es una razón de que de 3 hombres por cada 5 mujeres. ¿Sí está claro? A eso es lo que se le conoce como una proporcionalidad. ¿Sí? La igualdad de dos razones, esto es una razón, pero la igualdad de dos razones es una proporcionalidad. ¿Qué sucede con las razones? Que las razones se pueden escribir de las dos maneras y son iguales. A diferencia de los fraccionarios, ¿no? Yo puedo decir, en este salón hay 25 mujeres por cada 15 hombres, que es lo mismo que decir que hay 5 mujeres por cada 3 hombres. Y decirlo de arriba o decirlo de abajo es lo mismo, porque esto ya no es un fraccionario, sino es una igualdad de dos razones, que es una proporción. ¿Me entendieron? Entonces yo puedo también hacer comparaciones acá. Cuando yo comparo dos cantidades, hago una proporción, o te voy a hacer una proporción. Voy a decir que el tamaño objeto es el tamaño imagen. O sea, este que es más grande es a este pequeño, ¿como qué? Como la distancia objeto es a la distancia imagen. Y eso es una proporción que es válida. Hasta ahí, ¿me hice entender? ¿Listo? Entonces, voy a jugar con otra proporción. El tamaño objeto es al tamaño imagen, ¿como qué? Como el foco es al tamaño imagen, porque el foco es mayor que el tamaño imagen, ¿cierto? Como el foco es a la distancia ¿qué? Imagen foco. Y a la vez juego con otra ya. Tamaño objeto es a tamaño imagen, ¿como qué? Como la distancia objeto foco es al foco. Este es más grande comparado con este.
¿Sí o no? Hago comparaciones de uno grande con uno pequeño. Como estos dos son iguales, entonces yo puedo decir que estos dos son iguales. ¿Cierto? Esto es lo mismo. Yo puedo decir que estos dos son iguales. Entonces estoy haciendo otra proporción. Yo digo que foco es a S sub I, o sea, distancia imagen, foco, como distancia objeto foco es la distancia focal. F, ¿qué es? F aquí es la distancia focal, dicho de otra manera, para que lo tengan allá. Distancia focal. ¿Listo? Entonces voy a despejar. Ese que está dividiendo pasa a multiplicar, me queda que está cuadrado. Ese que está dividiendo pasa a multiplicar, me queda S sub O por S sub I. Pero ¿quién es S sub O en la gráfica? Si yo observo, S sub O es distancia objeto, quitándole ¿qué? El foco. ¿Sí o no? La distancia focal. Es la distancia del objeto quitándole la distancia focal. ¿Sí? ¿Y quién es S sub I? S sub I también es la distancia imagen. La distancia imagen quitándole ¿qué? El foco. Entonces por eso me salen estas expresiones. ¿Listo? ¿Sí lo ven en la gráfica o se lo explico mejor? Vean. S sub O, todo esto es S sub O. A eso quitémosle la distancia focal. Perdón. A la distancia objeto quitémosle la distancia focal, esta distancia. ¿Qué me va a quedar? Pues S sub O. ¿Sí? Y lo mismo hice con S sub I. Ok. Entonces reemplazo. A ver, gracias. Ya sé qué es S sub O. ¿Qué es? Distancia objeto menos foco. ¿Qué es S sub I? Distancia imagen menos foco. Entonces creo una expresión matemática. Entonces aquí me quedó una multiplicación de aquí para abajo física, álgebra, ¿no? Una multiplicación de polinomios. Este por este, DO, DI, este por este, DOF. Más por menos, y menos. Menos por más, menos DIF, lo ordené. ¿Sí o no? Y menos por menos, más. ¿Sí o no? Foco al cuadrado. Ahora va a llevar los focos del mismo lado de la igualdad. Este que está sumando pasa a restar. O sea que esto me queda 0. Me queda DO, DI menos DOF menos DIF. Entonces, todo lo que tenga F lo llevo al otro lado de la igualdad. Entonces me queda, si estaba negativo, me quedan positivos. DOF más DI, F, ¿igual a qué? A DO DI, ¿cierto? Factor común. Y me queda DO más DI igual a DO DI. Entonces esto que está multiplicando, o más bien, este que está multiplicando pasa a dividir, voy a despejar el foco. Este que está multiplicando pasa a dividir y este que está multiplicando acá pasa a dividir. O sea, lo invertí. ¿Sí o no? Y me quedo que eso es DO más DI sobre DO DI. Igual a 1 sobre el foco. Le doy la vuelta y todo lo dejo sobre el mismo denominador. Separo esta suma. DO sobre DO más DI más DI sobre DO más DI.